Si quiero volver con el exministro de Salud de Venezuela, Rafael Orihuela. Señor exministro, es que usted que ya hizo parte de un gobierno, en un Estado de Derecho, en un régimen presidencialista, es decir, en una sociedad democrática, me gustaría saber si este tema también tiene que ver con el tema de la soberanía. ¿Usted qué opinión tiene frente a eso? Sobre que Hugo Chávez esté realizando acciones de gobierno en La Habana, Cuba, por fuera de su país, pese a que la excusa pues es una excusa de salud. Para usted, ¿qué significa en términos de soberanía? Bueno, yo pienso que más sencillo hubiese sido para el presidente y para el país que él hubiese encargado a alguien si pasaba más de 5 días. O sea, esta discusión no estuviera existiendo. Entre otras cosas, ese decreto ley o decreto con fuerza de ley, porque se da dentro del marco del habilitante, que fue aprobado para el presidente por 6 meses, bueno, sencillamente lo firme el presidente encargado. Yo creo que eso hubiera evitado una gran polémica, que creo que ha sido innecesaria, ¿no? Y luego creo que ya como alguien que estuvo vinculado con el Estado, aunque no fue tanto tiempo, estuvo 2 años en el Ministerio de Salud, yo creo que la idea de que hay que crear una instancia directiva para cada problema tiene la tendencia de ir más bien descentralizando, pero en el centro del poder, una cantidad de funciones que enredan todo desde el punto de vista burocrático. O sea, yo no puedo crear mi ministerio para mis problemas. Me parece que eso es un error conceptual y un error en materia de planificación gerencial, y creo que por el contrario, esta tendencia más bien lo que ha hecho es un poco complicar la vida política del país, como creo que también ha complicado mucho en materia de lo que son los servicios que el país debe recibir, también la recentralización del poder en varios aspectos clave, como en el caso de la salud. Yo creo que ahí hay un error conceptual, un error que debe ser debatido muy abiertamente para que el país corrija. Yo en materia de soberanía me imagino que era mucho más sencillo que todo esto se hiciese en Venezuela con un presidente encargado y que no hubiera habido mayor polémica, y creo que se ha suscitado un debate, a mi juicio, por ahora innecesario. Y bueno, sencillamente lo que hemos entrado es una cantidad de descalificaciones que también son innecesarias y que hablan mal del país. Yo creo que esto nos ha hecho bastante daño. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con esta polémica que ha generado, bueno, la enfermedad misteriosa de Hugo Chávez en La Habana, Cuba, su permiso ilimitado otorgado por la Asamblea Nacional y la ley que firmó estando en La Habana. Ya regresamos. La asambleísta de oposición, María Corina Machado, cuestionó también y de manera muy fuerte la salida y la ausencia temporal de Venezuela del presidente Hugo Chávez. Durante una sesión extraordinaria, la diputada criticó que el mandatario estuviera promulgando leyes desde La Habana, Cuba. No existe gobernabilidad con o sin el presidente Hugo Chávez en Miraflores. Al país lo están destruyendo. Colapsan los servicios públicos de luz y de agua y no hay respuestas. Todo este drama no tiene que ver, no es producto de la ausencia del presidente, es consecuencia de la permanencia de Hugo Chávez 12 años en el poder. Después de años recibiendo instrucciones desde Cuba, el presidente Chávez ahora pretende gobernar a Venezuela desde Cuba. Hugo Chávez tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar a los venezolanos. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no colocaron la fecha de regreso en la autorización que solicitaron a la Asamblea Nacional? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo se le ocurre al presidente de la República pretender promulgar una ley en la ciudad de La Habana, Cuba? Muchas personas ya advierten sobre la intención de armar un gran regreso triunfal, pues tengan mucho cuidado de usar los recursos de los venezolanos. Señor presidente, si usted no sabe darle la cara al país y asumir su responsabilidad, nosotros sí la hemos asumido. Vuelvo con usted, exministro de Salud de Venezuela, Rafael Orihuela. ¿Tiene algún significado el hecho de que esto esté sucediendo en La Habana, Cuba? Y se lo pregunto porque sabemos de la gran controversia interna y también internacional que genera la presencia de personal cubano, denuncias de que está el G3, la inteligencia cubana en Venezuela, las misiones médicas cubanas. Es decir, Hugo Chávez, si lo toma una enfermedad por fuera y no es Cuba, no es La Habana, ¿estaría haciendo esto?
Bueno, yo creo que hay un punto importante porque es un antecedente ya ocurrido relacionado con esa consigna que fue lanzada por el partido de gobierno y por el propio presidente hace más o menos 3 o 4 años, cuando hablaba de Cuba-Venezuela, un solo país. Esto que parece un lugar común, que parece, digamos, una frase hiperbólica, tiene un contenido muy peligroso, porque se trata justamente de la disolución del concepto país para ir a una cosa un poco más grande, ¿no? Yo creo que por eso es que ha habido también tanta roncha levantada a propósito de este asunto de la enfermedad del presidente en Cuba y de haber consignado o firmado esta ley allá. Yo creo que hay antecedentes. Luego, aquí en Venezuela tenemos una participación muy protagónica de personas ajenas a la nacionalidad venezolana, concretamente de cubanos, que están vinculados con sitios clave del poder nacional, puertos, aeropuertos, notarías, registros, sector salud, sector deportivo. O sea que yo creo que no llegamos a los extremos de pensar que tenemos una invasión urbana de cubanos, pero tenemos una cantidad muy importante de gente que ha ido ocupando roles de dirección en la sociedad venezolana y en algunos casos incluso en sitios muy sensibles, como en el caso de las Fuerzas Armadas, que han habido denuncias muy serias de individuos vinculados con el gobierno cubano metidos dentro de los cuarteles de Venezuela. Yo creo que esto es un problema de soberanía que tendrá que ser discutido en profundidad y con absoluta seriedad, porque es un problema frente al cual habrá que tomar medidas o habrá que tomar decisiones de Estado. Creo que este es un punto muy relevante de esta discusión y como tal creo que el país está reaccionando frente a un cuerpo extraño que está penetrando y que está dando metástasis dentro de todo el cuerpo nacional. Este es un asunto que yo considero muy grave.